¿Sabías que la última palabra del Antiguo Testamento es maldición? Imagina que el cielo te da un último aviso y luego te ignora por 400 años. Eso fue Malaquías. Apareció de la nada para acusar a un pueblo que ofrecía basura en el altar y se burlaba de Dios en su cara. Su advertencia final no fue de paz, sino de un día que arderá como un horno crematorio. ¿Por qué Dios decidió callar y dejar a su pueblo a oscuras? La razón es más aterradora de lo que crees. ¿Por qué el cielo elegiría romper su silencio a través de una última voz profética para luego sumirse en un mutismo absoluto durante 400 años? Malaquías irrumpe en la historia sin presentación, sin linaje y sin credenciales. Sin embargo, entrega una advertencia que, incluso hoy, nos persigue como un eco inquietante. Lanza la promesa de que un día Dios mismo vendrá envuelto en fuego y los infieles arderán bajo su juicio. Un día que, en cierto modo, cada uno de nosotros todavía espera enfrentar. Malaquías alza la voz en un mundo que aún intenta cicatrizar tras una tragedia devastadora. La ciudad sagrada, Jerusalén, había sido arrasada por las huestes de Babilonia. El rey Nabucodonosor redujo el templo a cenizas, derribó las murallas piedra por piedra y arrastró al pueblo de Dios hacia el exilio, encadenado. Familias enteras se desvanecieron, los hogares quedaron reducidos a polvo y carbón, y el pueblo de Israel comenzó a cuestionar no solo el poder de Dios, sino su amor por ellos. Cuando el exilio finalmente terminó, esas dudas sobre la bondad divina no se disiparon con el retorno. A algunos se les permitió volver a casa. Reconstruyeron sus viviendas. Levantaron de nuevo la ciudad. Incluso el templo fue erigido bajo un nuevo gobernante. Pero faltaba algo esencial, una ausencia que pesaba en el alma colectiva. Se habían criado escuchando leyendas sobre el fuego descendiendo en el monte Sinaí, sobre la presencia de Dios llenando el tabernáculo y el templo de Salomón con tal intensidad que los sacerdotes ni siquiera podían mantenerse en pie para oficiar. Ahora, la realidad era desoladora, no había arca de la alianza en la cámara interior. No había ninguna señal clara y tangible de que Dios estuviera allí como en las antiguas crónicas. El edificio estaba en pie, el altar estaba listo, pero el ambiente se sentía vacío. Y, para colmo, no eran libres. Persia gobernaba sobre Judá con puño de hierro. Los funcionarios imperiales exprimían con impuestos a una población que ya estaba exhausta, pobre y desilusionada. Esta es la situación, están de vuelta en la tierra prometida, el templo se alza de nuevo, pero potencias extranjeras los controlan y la presencia de Dios parece distante, casi inalcanzable. Es fácil imaginar la confusión y el desánimo. Por fuera, todo parecía suficientemente religioso. Tenían murallas, tenían clero, sacrificios regulares y todas las festividades correctas en el calendario. Pero por dentro, la historia era muy distinta. La gente traía al altar animales enfermos o dañados en lugar de lo mejor de sus rebaños. Muchos sacerdotes eran negligentes, cuando no abiertamente corruptos. Las familias luchaban por sobrevivir y se desmoronaban bajo la presión. El pueblo se había endurecido, la duda había echado raíces profundas en su interior. Eran el pueblo de Dios en los documentos, pero sus corazones estaban a kilómetros de distancia de él. Imagina a Malaquías entregando la última advertencia divina a esta gente que ha atravesado juicios terribles, ha regresado, ha reconstruido, y ahora se siente abandonada. En el gran esquema divino, él era el último eslabón de una larga cadena de profetas. El nombre Malaquías significa mi mensajero, en hebreo, como si el propio Creador hubiera borrado la figura humana para dejar únicamente la misión desnuda tras de sí. Durante unos 400 años, no habrá nuevas visiones, ni visitas angélicas, ni una palabra pública de Dios como en los días antiguos. La gente no se da cuenta de cuán duro se ha vuelto su corazón. Son ciegos a su propia infidelidad. El trabajo de Malaquías como mensajero es decir en voz alta lo que nadie quiere admitir. Sus mensajes son íntimos, directos. El texto plantea la situación como una conversación tensa. Dios dice a su pueblo, yo os he amado. Pero el pueblo responde con cinismo, ¿en qué nos has amado? Es la respuesta de un pueblo consumido por la sospecha, incapaz de reconocer la gracia. Malaquías apenas se presenta a sí mismo. No se nos habla de su familia, ni de su ciudad natal, ni de cómo comenzó su llamado. En el texto, simplemente aparece, habla y luego el libro termina abruptamente. Esa falta de detalles biográficos puede ser deliberada,
mantiene el foco en el mensaje más que en el hombre. Lo interesante es cuán ausente está en el resto de las Escrituras. Su libro cierra nuestro Antiguo Testamento, pero ningún profeta posterior lo menciona por su nombre. En debates judíos y cristianos posteriores, se cita a Isaías, Jeremías y Daniel una y otra vez. Malaquías no aparece con tanta frecuencia. Incluso en los rollos del Mar Muerto, donde hay múltiples copias de otros libros proféticos, Malaquías no es prominente. Está allí, pero en la penumbra. Esto lleva a preguntarse si Malaquías era siquiera humano. La palabra Malak es un título usado para seres celestiales, como los ángeles. ¿Podría el cielo haber enviado a uno de los suyos para entregar las últimas palabras antes de siglos de silencio? O tal vez hubo escritos adicionales de Malaquías que se perdieron u ocultaron. Realmente no tenemos evidencia de ello. Lo que sí sabemos es que la comunidad de creyentes, con el tiempo, recibió el breve libro de Malaquías como escritura completa. Este es el texto que Israel copió, leyó en sus asambleas y transmitió. Este es el texto que Jesús y la iglesia primitiva reconocieron. Algunos maestros antiguos, al observar el largo vacío después de Malaquías, no dijeron que Dios se hubiera marchado. Vieron ese tramo silencioso como una especie de espera activa. No ruido, no más profetas, sino una pausa dramática antes de algo mucho más grande. Un periodo de la historia donde Dios estaba preparando el escenario para alguien infinitamente mayor que cualquier profeta anterior. Cuando escuchas lo que Malaquías dice realmente, entiendes por qué. Habla de un mensajero que vendrá delante del Señor para preparar a la gente. Dice, el Señor vendrá repentinamente a su templo. Describe a Dios como un refinador que utiliza el fuego para limpiar el metal y eliminar las impurezas. Advierte sobre un día venidero que arderá como un horno para aquellos que permanezcan orgullosos y se nieguen a volver a Dios. Pero también habla de un sol de justicia que nacerá trayendo sanidad en sus rayos para aquellos que honran a Dios, y de una figura semejante a Elías que vendrá antes de ese gran día. Y también sobre un sol de justicia que amanecerá trayendo sanación en sus alas para aquellos que honran a Dios, y sobre una figura con el espíritu de Elías que llegará antes de ese gran día del Señor. Cuando cruzamos el umbral hacia el Nuevo Testamento, estas mismas ideas resurgen con fuerza. Los evangelios conectan a ese mensajero que prepara el camino con Juan el Bautista. Jesús retoma ese lenguaje de fuego, juicio y refinamiento. El libro final, el Apocalipsis, también se hace eco de estos temas, la quema del mal, la venida de Dios a su templo y un día final en el que todo quedará expuesto y rectificado. Es como si Malaquías estuviera de pie en el borde mismo del abismo que cierra el relato del Antiguo Testamento, señalando hacia el horizonte donde aparecen Juan el Bautista, Jesús y el juicio final de Dios, aunque él mismo no alcanzara a ver todos los detalles con la claridad que nosotros poseemos ahora. Así pues, Malaquías no es un personaje secundario ni una nota al pie de página. Es la voz que clausura la era profética, manteniéndose firme entre el antiguo pacto y lo que está por venir. Sus palabras construyen un puente que va desde los sacerdotes, los sacrificios y las murallas del templo hacia un nuevo capítulo donde Dios mismo entrará en la historia de una manera radicalmente diferente para llevar el relato a su conclusión definitiva. Imagina ahora a Malaquías junto al templo reconstruido. Las piedras aún lucen nuevas. El altar está concurrido, pero muchos de los sacrificios se ofrecen con un corazón vacío. Sobre él, el cielo está despejado y en silencio. No hay nube visible, no hay columna de fuego, solo la luz cruda del día y el peso de una realidad abrumadora. En ese escenario, Malaquías comienza a hablar y la estructura de su libro es crucial. Se lee casi como una serie de actas judiciales, un litigio a cielo abierto. Dios hace una declaración. El pueblo contraataca con una pregunta. Entonces Dios responde a esa pregunta y expone lo que realmente está sucediendo bajo la superficie. Muchos estudiosos identifican 6 disputas o cargos principales en el libro, y se puede escuchar el patrón repetitivo en cada una de ellas. Ya hemos escuchado la primera. Dios comienza diciendo, yo os he amado. El pueblo responde, ¿en qué nos has amado? Ese es el primer cargo. Dudan del amor divino. Después de todo lo que Dios ha hecho por ellos, elegirlos, traerlos de vuelta del exilio, permitirles reconstruir, todavía exigen pruebas. Dios responde recordándole su elección de Jacob sobre Esaú, su compromiso largo y constante. Es, al mismo tiempo, un consuelo y una reprimenda.
Les está diciendo, mi amor por vosotros es más profundo que vuestras circunstancias actuales, y lo habéis olvidado. El segundo cargo apunta directamente a los sacerdotes. Se supone que ellos son quienes deben honrar a Dios en el altar. En cambio, traen animales ciegos y lisiados, la clase de regalos que jamás soñarían con presentar a un gobernador persa. En términos simples, le dan a Dios lo que ellos mismos no quieren, las obras. Malaquías señala la discrepancia, muestran más respeto a las autoridades humanas que al Señor al que dicen servir. No es solo un problema con las ofrendas en sí mismas, es un síntoma de cuán poco temen realmente a Dios. El tercer cargo se adentra en la vida familiar. Malaquías habla de hombres que rompen sus votos matrimoniales, divorciándose de la esposa de su juventud y tratando ese pacto con ligereza. En su cultura, el matrimonio estaba destinado a reflejar la relación de Dios con su pueblo. Así que, cuando Dios dice que odia el divorcio, no es porque odia a las personas. Es porque detesta el daño y la traición que conlleva romper una promesa que debía ser protegida. Malaquías tiene que entregar esa palabra en una comunidad donde muchos parecen encogerse de hombros ante la lealtad. Las siguientes disputas cortan aún más profundo en la psicología del pueblo respecto a Dios. Se quejan de que la justicia divina no llega lo suficientemente rápido. Dicen cosas como, ¿dónde está el Dios de la justicia?, como si Dios fuera lento o estuviera ciego ante el sufrimiento. Dios responde asegurando que Él mismo se acercará para el juicio y que se ocupará de aquellos que practican el mal y oprimen a los vulnerables. Al mismo tiempo, los confronta por robarle, reteniendo los diezmos y las ofrendas que estaban destinados a sostener el trabajo del templo y ayudar a los necesitados. Cuando Él dice, «Me estáis robando», ellos responden con fingida inocencia, «¿En qué te hemos robado?». Honestamente, no ven que su negativa a dar es una señal de que ya no confían en Él como su proveedor. La disputa final muestra hasta dónde han llegado las cosas. Dios dice, «Habéis hablado palabras duras contra mí». El pueblo replica, «¿Qué hemos dicho?». Dios señala su actitud. Están diciendo, «Es inútil servir a Dios. ¿Qué ganancia hay en guardar sus mandamientos?». Miran a su alrededor, ven a gente arrogante prosperando y deciden que la obediencia no es rentable. Esto no es solo una duda privada, es una forma completa de ver el mundo donde el mal parece astucia e inteligencia, y la fidelidad parece estupidez. Si escuchas con atención, es difícil no oír los ecos de nuestro propio tiempo en estos cargos, gente cumpliendo con rituales religiosos sin reverencia alguna, tratando el matrimonio como algo desechable, asumiendo que Dios es injusto o irrelevante, y decidiendo en silencio que servirle no tiene sentido lógico. Malaquías está describiendo a su propia generación, pero también sostiene un espejo que refleja mucho más allá de ella. Todo esto nos ayuda a sentir el peso de la misión de Malaquías. Su papel no consiste en invocar fuego del cielo ni en describir visiones grandiosas de salones del trono celestiales. La mayoría de sus imágenes son sencillas, dolorosamente domésticas, ofrendas mediocres, votos matrimoniales rotos, regalos retenidos, palabras amargas. Pero es precisamente esa cotidianidad la que hace que el corte sea tan profundo. El problema no está allí fuera, entre las naciones paganas, está enquistado justo en el centro de la adoración, entre el propio pueblo de Dios. Y debemos recordar el telón de fondo de todo esto, después de Malaquías, Dios está a punto de guardar silencio durante mucho tiempo. Ese inminente mutismo divino hace que estos cargos no se sientan como ruido de fondo, sino como un diagnóstico clínico final y claro. Dentro del mismo libro, como ya hemos visto, hay notas de esperanza, un mensajero que viene, Dios mismo acercándose, un futuro de refinamiento y sanación. Pero Malaquías no se apresura a llegar al consuelo. Primero, nombra la enfermedad. Luego, deja a su generación, y a la nuestra, sentada frente a la realidad de lo que Dios ha dicho. Tras escuchar todo esto, uno esperaría que el pueblo cayera rostro en tierra, arrepentido. Pero eso no es lo que sucede en el libro de Malaquías. Las preguntas y las quejas continúan. Los sacerdotes siguen trayendo sacrificios de segunda clase. La gente sigue discutiendo con Dios. Y lo extraño no es solo su resistencia, sino su profunda confusión. Cada vez que Dios los confronta, responden con alguna variación de la misma réplica defensiva, ¿en qué hemos pecado? ¿En qué te hemos profanado? ¿En qué te hemos robado? Es como si, honestamente, no pudieran ver de qué está hablando.
Si te pararas junto a Malaquías en ese atrio, verías un templo que parece activo y devoto. Hay incienso, música, sacrificios y oraciones litúrgicas. En la superficie, todo parece correcto, pero la gente está ciega a lo que ocurre en sus propios corazones. No conectan su adoración rutinaria y fatigada, sus promesas rotas y sus duras palabras sobre Dios con la inmensa distancia que sienten de Él. Eso es parte de lo que hace a este libro tan inquietante. Dios está hablando con claridad cristalina y ellos siguen sin reconocerse en sus palabras. El patrón se repite una y otra vez, Dios lanza una acusación grave, ellos empujan de vuelta con un «¿cómo?». No es una petición humilde para entender, es un «¿de qué estás hablando?», sarcástico y a la defensiva. Malaquías nos permite escuchar ese vaivén, como si estuviéramos espiando una relación que está bajo una tensión insoportable. Dios sigue hablando a su pueblo, ellos siguen respondiendo, pero ya no se escuchan mutuamente. Esta dinámica pone un peso particular sobre los hombros de Malaquías. Profetas anteriores como Isaías, Jeremías y Ezequiel recibieron visiones panorámicas tanto de juicio como de restauración épica. El libro de Malaquías se siente más pequeño, más a ras de suelo. Sus mensajes son breves. Se centran en la vida diaria, ofrendas, matrimonios, dinero, palabras. Sin embargo, la respuesta que recibe es a menudo un encogimiento de hombros. No está siendo perseguido, encarcelado ni exiliado. Está siendo ignorado. Para un profeta, esa puede ser una de las cargas más pesadas de todas, la irrelevancia. La generación de Malaquías no es la primera en luchar con este tipo de ceguera espiritual. Otros profetas también lo vieron. Oseas observó a Israel perseguir ídolos y aún así preguntar qué habían hecho mal. Isaías contó la historia de un viñedo cuidadosamente atendido que solo producía frutos amargos. Jeremías lloró sobre un pueblo que había olvidado cómo avergonzarse. En los días de Malaquías, sin embargo, la falta de respuesta es pasmosa. Hay muy poco dolor, muy poca humildad, solo cuestionamientos y quejas. Incluso en ese ambiente estéril, el libro nos regala un pequeño pero crucial detalle de esperanza. En Malaquías 3 y 16, se nos dice que los que temían al Señor hablaron unos con otros. En otras palabras, no todos se habían endurecido ni vuelto cínicos. Había un grupo, por pequeño que fuera, que todavía tomaba a Dios en serio, y Dios los notó. El texto dice, fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y honran su nombre. Es una escena tranquila, fácil de pasar por alto, pero nos dice que mientras la mayoría olvida a Dios, Él no olvida a los que permanecen fieles. Ese contraste entre una mayoría que discute con Dios y una minoría que le teme nos lleva justo al borde de la historia del Antiguo Testamento. Después de Malaquías, no habrá otro profeta como este durante mucho tiempo. Habrá una larga extensión de años sin nuevos mensajes públicos que resuenen como los de Isaías, Jeremías o Malaquías. Cuando la voz de Dios vuelva a irrumpir, será a través de un hombre en el desierto llamando al pueblo al arrepentimiento y preparando el camino para alguien mayor. Malaquías no conoce el nombre de ese alguien. No conoce los detalles que ahora asociamos con la vida de Jesús. Pero sí sabe que Dios no ha terminado. Su libro nos deja en tensión, un pueblo que no puede ver su propia condición, un profeta que ha hablado tan claro como ha podido, un pequeño remanente que todavía teme al Señor y un Dios que está a punto de obrar de una manera nueva. Ahí es donde la voz de Malaquías nos deja, en el umbral, esperando lo que viene después. Cuando llegamos a la última parte del libro de Malaquías, el tono cambia. Hasta este punto, la mayor parte del texto ha sonado como una serie de litigios, Dios nombrando pecados específicos, la gente resistiéndose y Dios respondiendo de nuevo. Pero cerca del final, el enfoque gira de lo que está mal a lo que Dios hará a continuación. En Malaquías 3:1, Dios sentencia, he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Durante siglos, esa línea se ha leído en la liturgia judía y cristiana. Es una frase sencilla, pero plantea un interrogante inmediato, ¿quién es este mensajero? Malaquías no nos da su nombre. Solo nos dice que alguien llegará antes que el Señor para preparar a la gente, para que estén listos cuando Dios se acerque de una manera nueva. Mucho después, el Nuevo Testamento identifica ese papel con Juan el Bautista. Pero en los días del propio Malaquías, esto habría sonado como una promesa vital, Dios no ha terminado. Enviará a alguien por delante. Justo después de esa promesa,
el tono se tensa nuevamente. En Malaquías 3, 2, escuchamos la pregunta inquietante, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? El punto es que la llegada de Dios no será una caricia suave. Malaquías utiliza imágenes de fuego de fundidor y jabón de lavadores. Ambas metáforas dicen lo mismo: cuando Dios venga, expondrá y eliminará lo que es impuro entre su propio pueblo. Estas son buenas noticias para aquellos que desean ser limpiados, pero noticias sumamente incómodas para cualquiera que espere que Dios venga simplemente a confirmarlos tal como están. En el capítulo 4, Malaquías no suaviza el golpe en absoluto. Describe un día venidero que arderá como un horno para los soberbios y para aquellos que persisten en el mal. Al mismo tiempo, habla de un sol de justicia, que nacerá trayendo sanidad para aquellos que temen el nombre de Dios. Es un mismo día, pero con dos desenlaces radicalmente opuestos: juicio para quienes resisten a Dios, y una sanidad profunda y gozosa para quienes le pertenecen. Esa doble vertiente, fuego y sanidad, lado a lado, es una de las notas definitorias de las palabras finales de Malaquías. Cerca del final absoluto, en Malaquías 4, 5 y 6, Dios añade otro detalle crucial. Enviará al profeta Elías antes de que llegue ese día grande y terrible del Señor. Esto no significa que el Elías histórico se repita literalmente, sino que alguien vendrá con el mismo tipo de función y espíritu, llamando a la gente de vuelta a Dios, volviendo los corazones dentro de las familias, urgiendo el arrepentimiento antes de que caiga el juicio. El Nuevo Testamento conecta esto más tarde con Juan el Bautista, pero la audiencia original de Malaquías lo habría escuchado como una última llamada de emergencia. Antes de que llegue el día, Dios todavía les dará una oportunidad para girar el rumbo. Vistos en conjunto, estos versículos de cierre sostienen advertencia y esperanza al mismo tiempo. Malaquías no termina con una resolución prolija y ordenada. Termina con la promesa de que Dios vendrá, que un mensajero irá delante de él, y que la respuesta a Dios dividirá a la gente, algunos endurecidos, otros sanados. Después de esto, como ya hemos notado, no habrá otro profeta como Malaquías durante mucho tiempo. Sus palabras están destinadas a sostener a Israel a través de esa larga espera y a dar forma como reconocerán la obra de Dios cuando Él vuelva a hablar. A medida que nos adentramos en el último capítulo de Malaquías, el mensaje se vuelve muy directo sobre lo que se avecina. En el primer versículo del capítulo 4, Dios dice que viene un día ardiente como un horno, donde todos los soberbios y los que hacen maldad serán como estopa en ese fuego. Los maestros judíos llamaron más tarde a esto, el día grande y terrible del Señor. Otros profetas como Joel y Sofonías también usan esa frase, pero en Malaquías se siente dolorosamente cercana. No está hablando solo de un futuro distante, está advirtiendo a su propia generación que Dios no ignorará su dureza para siempre. Pero la imagen no es solo de juicio. En el versículo siguiente, Malaquías 4, 2, Dios habla a los que teméis mi nombre. Para ellos, la imagen cambia drásticamente. Promete que nacerá el sol de justicia con salvación en sus alas y que saldrán y saltarán como becerros liberados del establo. Es un contraste muy simple. El mismo nuevo día que quema lo que es malo se sentirá como una cálida luz solar curativa para aquellos que pertenecen a Dios. El fuego que destruye una cosa da vida a otra. Casi al final del libro, Malaquías añade un último detalle. En los versículos 5 y 6 del capítulo 4, Dios dice que enviará a Elías el profeta antes de que venga ese día grande y terrible, y que su trabajo implicará hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Esa es una forma impactante de describir la renovación espiritual. En lugar de comenzar con política o imperios, Dios habla sobre familias, sobre relaciones rotas siendo restauradas. Más tarde, el Nuevo Testamento aplica esta promesa a Juan el Bautista, quien viene llamando a la gente al arrepentimiento antes de que Jesús comience su ministerio público. La manera en que termina el rollo de Malaquías siempre ha destacado. La última línea advierte que si los corazones no se vuelven, Dios herirá la tierra con maldición. En hebreo, esa palabra apunta a algo apartado para la destrucción total. Debido a eso, algunas comunidades judías desarrollaron la práctica de leer el penúltimo versículo nuevamente después del último, para que la lectura pública terminara en la nota de esperanza en lugar de en la palabra maldición. Pero en el texto escrito, la advertencia se deja en su lugar. Es el sonido final de la historia del Antiguo Testamento, una frase seria e inconclusa que mira hacia lo que Dios hará a continuación. A partir de ahí, como ya hemos señalado, se extiende un largo periodo sin profetas como Malaquías.
Ningún nuevo Isaías o Jeremías da un paso al frente. Cuando finalmente una voz profética rompe el silencio, es la de Juan el Bautista en el desierto. Y el lenguaje que utiliza sobre preparar el camino del Señor y sobre el arrepentimiento antes del juicio resuena deliberadamente como un eco de Malaquías y los profetas anteriores. En este sentido, las palabras finales de Malaquías no son un final en sí mismas, son un puente que transporta al pueblo de Dios desde el mundo del templo y los sacrificios hacia el tiempo en que Dios se acercará de una manera nueva y más profunda. Después de Malaquías, el rollo se cierra y la vida continúa. Los sacerdotes siguen sirviendo en el templo. Las familias siguen trayendo ofrendas. Los festivales y los salmos prosiguen. Pero algo ha cambiado. No hay nuevos profetas como Isaías o Jeremías dando un paso al frente con palabras frescas de Dios. Durante un largo tramo de tiempo, lo que ahora llamamos el período intertestamentario, Israel vive con lo que Malaquías ya ha dicho. La historia no se detiene en esa brecha. Los imperios ascienden y caen sobre la tierra. Persia cede ante los griegos. El dominio griego se fragmenta en reinos más pequeños. Eventualmente, Roma toma el control. Las familias judías comunes sienten todo esto desde abajo, nuevas leyes, nuevos impuestos, nuevos gobernantes hablando lenguas extrañas. Sin embargo, a través de todo ello, siguen leyendo las Escrituras. Siguen escuchando la promesa de Malaquías de que Dios enviará un mensajero y que Elías vendrá antes del día del Señor. Con el tiempo, esa promesa se asienta en la forma en que la gente ora con esperanza. Una de las señales más conocidas de esto es la silla vacía y la copa para Elías en la cena de Pascua, una tradición que se desarrolló para expresar la esperanza de que Elías vendría a anunciar al Mesías. Los padres susurran a sus hijos, un día, Elías vendrá. Pasan generaciones aferrándose a esa expectativa, incluso mientras viven bajo potencias extranjeras y sienten el peso del aparente silencio de Dios. Es importante decir, sin embargo, que el silencio no fue total en todos los sentidos. El pueblo de Dios seguía pensando, orando y debatiendo. Diferentes grupos dentro del judaísmo, fariseos, saduceos, esenios y otros, luchaban con lo que significaba la fidelidad bajo el dominio extranjero. Algunos enfatizaban la obediencia estricta a la ley. Otros se centraban en el templo. Otros se retiraban de la vida pública y esperaban a que Dios actuara. Los escritos de este periodo, incluidos los libros que más tarde se llamarían apócrifos, muestran que muchos judíos estaban profundamente preocupados por el juicio, la resurrección y la esperanza de que Dios arreglara las cosas. Los temas de Malaquías no desaparecieron, eran parte de la conversación de fondo en ese mundo. Tras siglos sin una voz profética mayor, aparece Juan el Bautista. No viene del templo ni de la corte real. Irrumpe en el desierto, vestido sencillamente, llamando a la gente a arrepentirse y ser bautizada en el río Jordán. Los evangelios nos dicen que cita a Isaías sobre preparar el camino del Señor. Y la apertura del Evangelio de Marcos une palabras de Isaías y Malaquías para describir su papel. Los primeros oyentes habrían escuchado el eco, este es el lenguaje del mensajero que usó Malaquías. La aparición de Juan plantea una pregunta que nos lleva directamente a la promesa final de Malaquías sobre Elías. En el Evangelio de Juan, los sacerdotes y levitas le preguntan directamente: ¿Eres tú Elías? Él responde que no es Elías en un sentido literal simple. Sin embargo, en Mateo 11 y 14, Jesús dice a la multitud: Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El Evangelio de Lucas también dice que Juan viene con el espíritu y el poder de Elías. La tradición judía hasta el día de hoy tiende a buscar una llegada literal futura de Elías. La tradición cristiana generalmente entiende a Juan cumpliendo la promesa de Malaquías de una manera representativa. El punto importante para nuestros propósitos es que ambas tradiciones ven las palabras de Malaquías como algo vivo en este periodo. Dios no ha olvidado lo que dijo a través del profeta. El ministerio de Jesús continúa la conexión cuando advierte sobre el juicio, habla sobre el trigo y la paja, o describe un horno de fuego. Su lenguaje a menudo suena muy cercano al de Malaquías. Cuando limpia el templo y confronta a los líderes religiosos sobre la adoración vacía y la injusticia, está tocando los mismos nervios que Malaquías expuso siglos antes. El Nuevo Testamento no borra las advertencias de Malaquías, las recoge y las lleva hacia adelante, ahora centradas en la persona de Cristo. Así que el silencio después de Malaquías no es una página en blanco.
Es una pausa larga y tensa en la que el pueblo de Dios vive bajo presión, se aferra a las promesas y espera a que Dios actúe. Cuando Juan finalmente grita en el desierto y cuando Jesús entra en escena, están entrando en una historia que Malaquías ayudó a formar. Una historia sobre juicio y misericordia, sobre Dios acercándose y sobre si su pueblo reconocerá su voz cuando la escuchen de nuevo. Si nos alejamos de la historia por un momento y miramos nuestro propio tiempo, Malaquías todavía se siente incómodamente cercano. No es un profeta del que escuchemos a menudo. Sin embargo, sus temas siguen resurgiendo. En los días de Malaquías, los sacerdotes seguían sirviendo. Los sacrificios seguían siendo traídos. El calendario de adoración seguía en su lugar. Pero Dios calificó su adoración de tediosa, de una carga insoportable. En Malaquías 2 y 17, la sentencia divina es clara: habéis cansado al Señor con vuestras palabras. El problema no era que hubieran dejado de hablar de Dios, sino que sus corazones estaban completamente ausentes mientras lo hacían. Es difícil no ver los paralelismos con nuestra realidad. Hoy en día, muchos de nosotros seguimos reuniéndonos, cantamos, escuchamos sermones y participamos en rutinas religiosas. Las formas, por supuesto, han cambiado. Ahora hay focos, micrófonos y transmisiones en streaming en lugar de incienso y sacrificios animales. Pero el peligro es idéntico. Es perfectamente posible estar ocupado con la actividad espiritual y, sin embargo, permanecer distante de Dios en el amor, la obediencia y la confianza. Las preguntas de Malaquías sobre una adoración vacía, sobre las promesas rotas y sobre esa actitud casual y despreocupada hacia el pecado no quedaron encerradas en el siglo V a.C. Se extienden como una sombra larga hasta nuestro presente. Su esperanza final sobre el mensajero y el inminente día del Señor también sigue moldeando nuestra fe. En los hogares judíos, la copa de Elías durante la Pascua todavía se sirve y se deja intacta como señal de una expectativa viva. En la liturgia cristiana, los pasajes de Malaquías resuenan durante el Adviento, mientras la Iglesia recuerda a Juan el Bautista y mira hacia el retorno de Cristo. Aunque las diferentes tradiciones interpreten los detalles de formas distintas, la idea compartida es unánime: la historia avanza inexorablemente hacia un punto donde Dios actuará de manera abierta y decisiva. Tal como Malaquías describió, el largo silencio posterior a su libro plantea preguntas honestas. ¿Por qué permitiría Dios tal vacío entre profetas? Desde una perspectiva cristiana, una respuesta común es que Dios ya había otorgado suficiente luz a través de la ley y los profetas, y que la siguiente palabra no sería simplemente más discursos, sino la venida de Cristo mismo. Otros enfatizan que, incluso en tiempos sin nuevos profetas, Dios sigue obrando a través de las Escrituras, la conciencia y la comunidad. El propio libro de Malaquías nos recuerda que el verdadero problema a menudo no es la disposición de Dios para hablar, sino nuestra disposición para escuchar. También vale la pena notar cómo algunas de las imágenes de Malaquías perviven en nuestro lenguaje sin que siempre nos demos cuenta. Nuestros himnarios todavía hablan del fuego del refinador. Las lecturas y tarjetas navideñas a veces citan: nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, Malaquías 4, 2. Las parábolas de Jesús sobre el trigo y la paja, y sus advertencias sobre el juicio, hacen eco de la imagen de Malaquías de un día que arderá como un horno para los soberbios, pero que traerá sanidad a los que temen a Dios. El Nuevo Testamento no cancela su advertencia, la sitúa en la narrativa más amplia de la primera venida de Cristo y su prometido regreso. Así, Malaquías nos deja habitando una tensión. Por un lado, Dios ha actuado decisivamente en Cristo. Por otro, el día pleno del Señor que Malaquías describió, cuando el mal sea finalmente erradicado y la justicia totalmente restaurada, todavía está por delante. Eso significa que sus interrogantes siguen siendo dolorosamente relevantes. ¿Qué tipo de adoración estamos ofreciendo hoy? ¿Cómo hablamos de Dios cuando la vida se vuelve dura? ¿Escuchamos cuando Él nos confronta? ¿Estamos entre los que temen su nombre o entre los que asumen con arrogancia que el juicio es para otros? Malaquías comenzó registrando a un pueblo que decía con cinismo: en que nos has amado, y terminó hablando de un día que arderá como un horno. Entre esos dos puntos corre una línea ininterrumpida de amor, advertencia y promesa. Nuestra era se sitúa al otro lado de la cruz y de la tumba vacía, pero todavía estamos parados entre el llamado del mensajero y el día final que vislumbró Malaquías. Su libro nos invita no solo a analizar el pasado, sino a preguntarnos cómo responderemos ahora, antes de que llegue el día en que, como él mismo escribe, volveréis a ver la diferencia entre el justo y el malo.